Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal. Acá estamos en el programa número 107 y vamos hoy a estar tomando la pregunta de qué podemos hacer ante un problema, ante algo que nos pasa. Muchas veces desde acá tratamos distintas problemáticas que uno puede tener, distintos temas, y siempre vamos dando soluciones, lógicamente, vamos dando cosas que cada uno puede aplicar. Pero hoy vamos a hacer un punteo claro, concreto de esto, como para que cada uno tome. Vamos a estar hablando de las preguntas que uno se puede hacer ante algo que le pasa. Vamos a estar compartiendo 2 o 3 preguntas fundamentales que abren la perspectiva de lo que nos pasa. Y después vamos a estar hablando de el poner en práctica nuevas conductas, probar nuevas conductas ante algo que nos pasa. Y el tomar decisiones, ¿no? Cuando a partir de algo que nos pasa, a partir de algo que entendemos en un tema, decimos, bueno, a partir de ahora entonces voy a hacer esto, ¿no? Son distintas fases, distintas opciones, distintas partes de lo que es cambiar que uno puede ir aplicando y vamos a tratar de llevarlo a la práctica. ¿Cómo sería, por ejemplo, con temas que estuvimos tratando, como la sobreexigencia? Hace unos programas estábamos hablando de cómo a muchos nos pasa, ¿no? Estuvimos compartiendo un texto, reflexiones sobre esto, de tantas cosas para hacer, tanto que deberíamos estar haciendo. Bueno, eso es la autoexigencia fomentada por un contexto social. Entonces vamos a buscar poner ese ejemplo. Estuvimos hablando también del dinero, de qué hace uno, ¿no? Dice, bueno, quiero cambiar mi situación, mi relación con el dinero, aplicar estas preguntas a ese tema y, si nos queda tiempo, si vamos bien con el tiempo, a las relaciones, porque venimos teniendo pendiente en estos programas, seguramente sea la semana que viene, hablar de relaciones tóxicas, ¿no? De esas relaciones que de por sí ya son nocivas, donde dos personas se están relacionando y eso es nocivo para los dos, y uno tiene que poder tomar conciencia y desprenderse de eso. Bueno, si llegamos a cubrir todo esto, vamos a aplicar estas mismas preguntas a cómo uno cambia en una relación. Así que, bueno, los invito a que se queden a escuchar esto, a traer sus preguntas, sus temas que les gustaría poder aplicar esto. Y bueno, les voy a ir dando la bienvenida. Hoy a Solcito no la tengo acá al lado, sino que está ahí en los comentarios, que ahí estaba saludando. Buenas noches a la querida comunidad del portal. Y nos dice hoy, me toca hablar desde el chat porque estoy enfermucha, está un poco mal de la garganta, pero con mi corazón en vivo en el programa. Así que, bueno, ya saben, vayan saludando, contando los que están ahí. La semana pasada no estuvimos porque estamos haciendo 3 programas y una semana no. Y hoy nos toca volver con este tema. ¿De dónde surge este tema? Que, digamos, es una forma también de resumir muchas cosas que vamos hablando, pero tratar de ponerlas en concreto. Por esto que es difícil a veces decir, bueno, a partir de lo que hago, ¿qué me pasa? ¿No? Siempre les comento, tenemos tanta información, tantas cosas hoy en día que nos dicen de un lado, de otro. Bueno, esto que yo les cuento tiene resultados probados porque son cosas que las trabajo constantemente con una persona, un paciente, alguien que viene a consultar y trae un tema, y son distintas formas de preguntarse, de ampliar la mirada sobre lo que a uno le está pasando, y a partir de eso, voy a ver, me dicen que chequee el micrófono, pero creo que está bien configurado, así que más allá de eso, mucho no podemos hacer. Un segundito. Sí, el micrófono está bien, es el micrófono correcto, así que bueno, esperemos que se arregle. Bien, les decía, buscamos un poco ampliar la perspectiva sobre sobre un tema, ¿no? Y llevar a pensar, y llevar a que uno a partir de eso diga, bueno, a ver qué puedo aplicar. Por ejemplo, estaba viendo un video en estos días sobre la filosofía taoísta del fluir, ¿no? Del
del fluir con la vida. Y mucha gente comentaba, bueno, sí, pero esto está muy bueno, lo que dice, pero en la vida real es diferente, ¿no? Nos cuesta soltar algo, aceptar lo que pasa. Y eso tiene que ver con que es un proceso, y es un proceso personal, ¿no? Y ese es el tema. Recibimos tanta información, tantas ideas, tantas posturas, que después uno tiene que quedarse con algo y atravesarlo y aplicarlo en su propia vida. Y eso es lo que, por eso volvemos sobre los temas, vamos tocando distintos lugares, para que uno, si sigue los programas, pueda ir tomando esto y diciendo, bueno, a ver, yo pude ir aplicando esto, pude tomar esto que escucho para ponerlo y pensarlo en mi propia vida. Y eso es un proceso porque no se hace todo de golpe, realmente. No se hace, el cambio no llega de golpe, el cambio no llega con una idea, como decir, bueno, hay que soltar y uno ya, entonces dejo de lamentarme por esta relación que tengo, por los problemas económicos. No, es un proceso donde, bueno, enseguida vamos a estar puntualizando un poquito de qué se trata. em, para esto, para ir poniéndolo bien en ejemplos. Así que bueno, saluden, cuenten quién está por ahí. Ahí la veo a Susana. ¿Cómo está Susana? Que dice hola, bendiciones. Bueno, cuéntenos, saluden, no dejen de saludar. Veo que hay gente acá por el Instagram también. Em, bien, les decía, nos preguntaba hace unos programas Liliana, no sé si hoy estará, pero bueno, su pregunta disparó esto y les cuento por qué. Estamos hablando en ese programa de la autoexigencia, por ejemplo, y decíamos, bueno, la meditación sirve para esto. ¿Por qué? Porque ante nuestra mente que todo el tiempo nos está diciendo, uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, recordando cosas pendientes, recordándonos de un problema, bueno, ahí es que la meditación sirve mucho para generar ese espacio donde tomamos distancia, ¿no? De eso. Cuando nos damos cuenta que un problema que viene con las creencias, que viene con los sentimientos que nos genera, eh, estamos tan apegados a esa visión que eso es gran parte del problema, ¿no? Muchas veces algo de lo que se trabaja en terapia, y si ustedes hablan con alguien y les cuenta un problema, la gran mayoría de las veces le va a querer contar una historia de esto, ¿no? Y nosotros nos queremos contar una historia de un tema, ¿no? Bueno, ¿por qué no te estás relacionando? ¿Por qué estás saliendo poco y no estás viendo a gente? Estás como muy metido para adentro. Y no, porque la gente, no sé, se juntan y hablan de cualquier cosa y no de lo que, y no nos escuchamos, porque les gusta ir a lugares muy ruidosos, porque eh, la verdad que no se puede confiar en alguien porque le contás algo y por ahí no te va a entender o eh, no le va a interesar tu problema. Son creencias construidas de qué pasa con una situación, ¿no? Entonces, desde ahí, si eso está puesto en los demás, eso es lo que vamos a ir viendo, bueno, no se puede hacer nada, ¿no? Entonces nos contamos estas historias que en realidad son historias para decir, bueno, esto es así, no puedo hacer nada, no depende de mí, y caemos en la queja, en el malestar, ¿no? Y eso, bueno, el tomar distancia de eso es tomar distancia también de estos argumentos, de las cosas en las que nos enredamos, ¿no? Del tengo que hacer porque tengo, ¿por qué? ¿No? A veces cuando uno medita, y de nuevo pongo el ejemplo de la meditación porque nos preguntaba Liliana, bueno, además de meditar, ¿qué puedo hacer? Bueno, primero les cuento un poco por qué sirve en este sentido la meditación, porque cuando uno entra en ese lugar de calma, baja, ¿no? Baja conectándose con la respiración, conectándose con un mantra, conectándose con las sensaciones del cuerpo, toma distancia de ese disco mental que siempre nos está haciendo ciertas cosas, ¿no? Uy, cómo sos, cómo son los demás, de qué te tenés que preocupar, viene ese juicio, esa crítica a uno mismo. Entonces en esos momentos es que, como eso nos ayuda y de repente lo vemos que se calma, vemos que entra en silencio, es una gran técnica como para tomar distancia de eso en ese momento.
obviamente, con un trabajo, con una práctica, va a ayudar a que muchas de esas cosas vayan cambiando sentimientos. Pero como siempre decimos, esa es una técnica, no a todos les resulta. Yo, por ejemplo, ahora estoy practicando con un mantra porque también hice muchas distintas técnicas de meditación, por ejemplo, y a veces cuesta, en general cuesta eso de sentarse, de concentrarse, de no distraerse con cosas. Bueno, por ejemplo, la técnica del mantra ayuda a que uno, si bien se distrae, vuelva a eso y va llegando, ¿no? Esas sensaciones de tranquilidad, de darse cuenta que esas sensaciones que uno tenía en el cuerpo, que vienen con la ansiedad, con la angustia, van desapareciendo, van transformándose en otras cosas. Bueno, pero nos preguntaba Liliana, ¿qué más puedo hacer? Por supuesto, ya sé que uno medita o que no, nunca es una sola técnica, ¿no? Hacemos muchas técnicas, herramientas, pero esto que vamos a hablar hoy tiene que ver con el tema que a mí me preocupe, ya sea los pensamientos que no me dejan en paz, ya sea los problemas económicos, ya sea un problema de relación, uno tiene que buscar las soluciones de acuerdo a lo que le pasa a uno, no de acuerdo a una idea general. ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque tenemos que entender en qué nos afecta particularmente a nosotros ese tema. Y mismo, como cuando hablamos sobre el dinero la otra vez, decíamos, hay muchas formas muchos distintos problemas con el dinero. Y decíamos, hay gente que tiene mucho pero se preocupa. Hay gente que tiene poco pero no se preocupa. Hay gente que está bien pero está siempre queriendo más. Entonces estamos hablando del mismo tema, pero cada uno le afecta de una manera diferente, estando en el mismo país, estando en la misma situación económica, e incluso personas que pueden tener el mismo nivel de ingresos, pero la vivencia es particular porque tenemos una personalidad, porque tenemos una historia y porque tenemos un nivel de conciencia que hace que podamos vivir y tomar una situación desde distintos lugares. Así que, bueno, saludo a Silvana. ¿Cómo estás, Silvana? A Lourdes. Bueno, no dejen de saludar, no dejen de contar quién está por ahí. Ya saben, después si quieren comentar algo lo pueden comentar, pero ahora nos pueden saludar y contarnos por qué, de dónde miran, si es primera vez en el programa, y nos pueden contar algún tema como para que tomemos como ejemplo. Bien, vamos a ir a lo que nos trae. ¿Podemos poner la primera imagen, Claudia? Por favor. Muy bien, ahí está. Se la voy contando para los que están en Instagram. Bien. ¿Qué hago ante un problema? En realidad decir un problema es porque es lo que le decimos generalmente, ¿no? A lo que nos puede pasar, como decía, con estos ejemplos, puede ser la ansiedad, pero en general, cuando hablamos de algo que nos afecta personalmente, por ejemplo, yo puedo decir, ¿y el problema qué pasa? Y tengo unos kilos de más. Bueno, retomo el gimnasio que lo había dejado o empiezo a cuidarme un poco más con la comida, ya está, bajé esos kilos. Eso era un problema. Ahora, un conflicto es cuando estoy pendiente de ese tema, no logro que mejore, me preocupo, me siento mal por eso. Ahí es que hay algo personal con ese tema, ¿no? Que ya no es una cuestión general relacionada con cosas más o menos que les pasan a todos, con cómo se alimentan, si se ejercitan, el tipo de metabolismo que tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hago ante un problema como generalidad? Pero es decir, ¿cómo lo tomamos y lo empezamos desde lo personal, a trabajar y decir, bueno, ¿cómo cambio esto yo? Primero, algo que hablamos siempre es la responsabilidad, ¿no? El tomar responsabilidad de lo que nos pasa. Este es el gran cambio que ponemos ahí, que es un proceso, ¿no? Primero tiene que empezar con decir, en vez de ponerlo afuera, decir, estoy mal con mi pareja porque mi pareja no me deja en paz. Estoy mal con mi trabajo porque mi jefe tal cosa. Decir, bueno, empezar a preguntarse qué me pasa a mí con esto. Y este es abrir la perspectiva, esta es la idea de la espiritualidad, decir, ¿por qué me toca esto? Esto es preguntarse qué aprendizaje puedo tener con esta situación, qué cambio me propone ir a esto de que los problemas, como hablamos muchas veces,
nos abren la oportunidad de trabajar algo, de mejorar. Como se dice muchas veces, ¿no? Desde el éxito, cuando nos va todo bien, eso no nos estimula a cambiar. Si estoy bien económicamente, no me hago preguntas. En ese sentido, ¿no? Habrá otras áreas de la vida que las traigan, pero si estoy bien, me sobra, no tengo problema con eso, desde ahí no va a venir la mejoría. Ya es un área que seguramente domino y mis cualidades me alcanzan para eso. Entonces, bueno, tomar eso. Y entonces decir, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? La vez pasada, ¿no? Para que vean y quede claro que esto no es decir, ay, no, el afuera no importa. No, el afuera importa. Hablábamos la vez pasada, en el último programa, de, por ejemplo, lo que influye situaciones económicas como la de Argentina, con inflación, con crisis, con inestabilidad. Entender cómo nos influye es parte, entender dónde estamos parados es parte, pero después, yo lo que les puedo decir, hablando con mucha gente, para muchos es el tema principal, el económico, para muchos es mucha angustia y para otros ni siquiera aparece. Es un tema secundario, menor. Bueno, todos viven en el mismo país, no estoy hablando de gente que haya heredado fortunas, no, simplemente por esto mismo, porque hay gente que capaz tiene mayores capacidades para generar, hay gente que se desempeña bien en lo laboral, o hay gente que simplemente con lo que tiene lo resuelve. Entonces siempre tenemos que entender que el conflicto que tenemos con algo es personal y recién cuando uno se pregunta y va a eso, decir, bueno, a ver yo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué se me repite? Es que se abre ese camino de que puedan aparecer soluciones. Si no, las soluciones no aparecen porque nos quedamos esperando que cambie el viento de afuera, que cambien los demás, y eso se traduce en impotencia. Hola Nora, ¿cómo estás? A ver, decía Sol. Con respecto a los mantras, al meditar yo uso mucho el yo soy o el respiro, amo y me sano. Los dos los aprendí con Claudio. También los uso para bajar un cambio durante el día. Exactamente, eso va desde una técnica que uno tiene que encontrar la que le sirve y si le sirve y ahí uno tiene regularidad, va a ver que ayuda mucho, acompaña mucho estos otros procesos de los que estamos hablando. Hola María Esther, que nos saluda. Saluda también a Solcito. Bien, ahí viene el hacerse preguntas. ¿Por qué los psicólogos hacemos preguntas? ¿No? Dicen el arma principal del psicólogo es la pregunta. Bueno, un poco por esto que les decía. Porque las personas venimos, estamos tan aferrados a una versión, ¿no? Por ejemplo, decir, no, mi mamá era mala y me trató mal y entonces por eso yo no puedo, estoy enojado con la vida, ¿no? Tenemos versiones construidas de las cosas, ¿no? Mi problema em, de pareja, ¿no? Es porque, no sé, las mujeres o los hombres no valoran a una persona, pero salir de esa explicación implica muchas veces conectarse con lo doloroso, conectarse con que yo realmente, en el fondo, por más que diga de afuera que no tengo nada que ver, este es el gran tema. Por más que afuera, y en general las personas que más dicen, no, esto es afuera, esto es problema de otro, esto es porque el mundo es así, son las que en realidad peor se sienten con ellos mismos, ¿no? Porque más les cuesta conectarse con qué hago yo, que entonces si yo digo, tomando el ejemplo de antes, bueno, no me estoy viendo con gente porque la verdad, cuando me junto con gente no sé de qué hablar, no comparto temas, no me siento incómodo. Bueno, si yo puedo reconocer eso, bueno, ahí voy a tener una posibilidad y de alguna manera estoy ya haciendo un camino en la autoestima de reconocer algo que me pasa, que quien dice, no, no me junto porque prefiero quedarme jugando a la PlayStation o viendo la tele o salir a andar en bicicleta yo solo, ¿no? Entonces, las preguntas empiezan a abrir un poco esto. Bueno, vamos a ir con la primera, un poco rápido, así llegamos a los ejemplos. Es la pregunta de qué siento yo en una situación, ¿no?
Y este es un ejercicio que normalmente no hacemos y es mágico, ¿no? En lo que funciona. Es decir, supongamos que yo digo, bueno, hoy estaba, ah, no sé, estaba como le pasa a mucha gente hoy, ¿no? Trastornos de ansiedad, ataques de pánico. Hoy estaba en el colectivo y me empecé a sentir, estaba en el aire y tuve que tocar el timbre y me bajé corriendo. Parece que está la señal conectando ahí. Estamos en un problema de señal por Facebook, por YouTube. Em, Entonces, esto, mucha gente le pasa, ¿no? Me bajé de ahí, me sentí mal. O estaba en una reunión, una cena, y me empecé a sentir una angustia, o no, me empecé a sentir por ahí ni siquiera eso, ¿no? Incomodidad y me quería ir. Bueno, la pregunta de qué sentiste, que siempre la hacemos como psicólogos, tiene que ver con encontrar lo particular de uno. Es decir, ¿qué pasó en ese colectivo? ¿Qué sentiste ahí? Y estaba lleno de gente y sentí ahogo y no sé, sentí miedo porque tal me parece que me rozó o sentí miedo porque tal me pareció que me estaba fichando para robarme. Ahí uno empieza a conectar con qué de esa situación general a uno le, le puede tener que ver algo con la historia de uno, ¿no? Y ahí eso nos lleva un poco a la pregunta del ¿por qué? ¿Qué es esto que, bueno, en realidad es una gran exploración, obviamente, ¿por qué a mí me pasa algo? ¿No? ¿Por qué no consigo pareja? ¿Por qué no termino los estudios? ¿No? ¿Por qué estoy peleado con mi familia? Bueno, obviamente el por qué es ir al origen, es hacerse estas preguntas de qué pasó, qué historia tengo que me trajo hasta ahí, ¿no? Entonces, por supuesto, es esa también, ese trabajo que se hace, pero que cada uno se puede preguntar, ¿no? Cuando le pasa algo, es decir, bueno, ¿cuál es la historia de esto, ¿no? Em, ¿Desde cuándo, no? ¿Desde cuándo esto me empezó a pasar? A veces esa también es una pregunta, una subpregunta que nos ayuda mucho a decir, bueno, ¿en qué momento empezó esto a ser un tema para mí? Porque ¿qué pasaba antes que esto no tenía el peso que tiene ahora? Bueno, si podemos ir a la otra imagen, Claudia, que seguimos con ¿qué hago ante el problema? Bien, y la otra pregunta que mientras, ahí está, muchas gracias. La última de las preguntas, digamos, de este trabajo, que ahora lo vamos a hablar en ejemplos, ¿no? Pero de este trabajo de decir, bueno, eh, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de esto? Es el para qué. Y es muy importante esta pregunta, porque el para qué significa para qué haces lo que haces. Por ejemplo, estamos hablando de la aceleración, ¿no? El estar todo el tiempo haciendo cosas. A veces nos va a costar entender el por qué hacemos esto, por qué estoy corriendo, ¿no? Es más difícil conectar con esa historia, muchas veces necesitamos ayuda. Ahora, el para qué es la pregunta por el qué mantiene a esa conducta, ¿no? ¿Qué mantiene que hace que lo siga haciendo? Y a veces es más fácil porque lo que tenemos que entender con estas cosas es que tienen un beneficio, algún beneficio tiene, alguna razón tiene por la que lo sigo manteniendo. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿para qué estoy corriendo todo el tiempo haciendo cosas? Y ahí uno puede encontrarse más con algo profundo y personal, es decir, y quizás para no pensar, para no sentir, porque si paro de estar todo el tiempo corriendo acá para allá y por ahí me siento solo, sola, por ahí empiezo a pensar sobre que no me gusta mi trabajo. En cambio, si termino el trabajo el viernes y ya me fui a juntar con gente y al otro día voy a un recital y no paro, bueno, es como que no abro lugar para esa pregunta, ¿no? Estoy siempre ahí ocupado, ocupado, ocupado
y no abro lugar para esa pregunta. Bueno, entonces ese para qué, o a veces esto, ¿no? Después lo vamos a ver, ¿para qué mantenemos ciertas relaciones? Bueno, las mantenemos porque, y yo me quejo de esta persona, pero, ¿y si no estuviera esta persona? ¿Y qué me pasaría? Por ahí pienso que alguien más no me va a dar bolilla, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir a eso, ¿no? Pero después, ¿no? Ahí vamos a la parte conductual y el por qué es, no nos sirve muchas veces el decir, bueno, hago, hacer por hacer, ¿no? Y esto de escuché por acá, o tal me sugirió, ¿no? Decir, no sé, por ejemplo, estamos con problemas económicos, bueno, mira, aprende cómo invertir en criptomonedas, ¿no? Cosa que por ahí para algunas personas les sirve, porque por ahí son personas más conectadas con las tecnologías, más interesantes. Entonces uno con esa recomendación por ahí puede probar, puede investigar algo, porque a veces sí descubrimos en ese probar una conducta, cuando no sabemos qué hacer, descubrimos algo que nos interesa, pero es más difícil si no es algo que tenga que ver con uno. En cambio, si uno se hace esta pregunta del por qué y quizás se encuentra, y sí, no sé, yo en un momento estaba estudiando y lo dejé, si hubiera hecho, hubiera podido quizás mejorar mi situación en aquel momento. Entonces, ¿qué pasa? Y es que no me comprometí con un estudio. Entonces, el problema por ahí viene por ahí y no tanto por el que no se me ocurren ideas en las que potencialmente se pueda generar más dinero, ¿no? Por eso es importante la pregunta, porque si no, son ideas y en general las ideas sueltas, las propuestas sueltas se agotan, se acaban, no tenemos, eh, lo probamos, pero como no tiene que ver, no viene de tomar conciencia de algo que me pasa, en cambio ahora vamos a hablar en los ejemplos de que nuevas conductas basadas en lo que yo entiendo que es el problema para mí, en el para qué lo estoy manteniendo, ahí sí tienen que ver con algo que podemos hacer, ¿no? Es decir, una vez que entiendo qué me pasa, ahí sí puedo decir, bueno, empiezo a, por ejemplo, la ansiedad, tema que no vamos a tomar ahora, pero si yo detecto que tengo un problema de ansiedad, bueno, una nueva conducta puede ser, bueno, empiezo a tomarme 5 minutos al día para meditar, 10 minutos al día para meditar, para escuchar una relajación, para escuchar un programa de eh, budismo, por ejemplo, ¿no? Alguna filosofía que nos guste y que tenga que ver con la calma. Bueno, ahí ya está orientado a que, bueno, la ansiedad es no parar, y cuando la ansiedad la fomentamos con más actividades, con más cosas que nos distraigan, solo empeora, ¿no? Va a mejorar únicamente cuando podemos hacer un poco un camino de decir, bueno, a ver ¿por qué? ¿Por qué yo estoy ansioso? ¿No? Por ejemplo, decíamos, el- la, la ansiedad es una señal de peligro, esto lo hablamos, lo traemos en muchos programas, es la sensación de peligro. Entonces, a veces esa ansiedad que creo que es por el trabajo, que creo que es por lo económico y demás, cuando uno ve y se pregunta a ver cuál es el riesgo para mí, te lleva a decir y no. Por ahí, en realidad, la ansiedad que estoy teniendo es porque tengo este tema familiar que no estoy resolviendo. Es porque me preocupa esto de, no sé, de mi hijo y no puedo hacer nada. Entonces ahí la solución se va a orientar a ese problema y va a tener muchas más chances de funcionar. En el trabajo con pacientes, cuando vamos teniendo esta comprensión, ahí sí, vieron que dicen que el psicólogo no tiene que dar consejos, ¿no? Justamente por esto, porque aconsejar al decir, bueno, ¿por qué no haces esto? No tiene mucho sentido. Ahora, el proponer conductas nuevas cuando uno dice, bueno, sí, yo me metí a estudiar esto y lo dejaba, porque no me comprometía. Bueno, a ver, ¿por qué ahora que estás con ganas no probás? Y a ver si te lo tomas diferente, porque seguramente con eso que uno va entendiendo, dice, ah, bueno, entonces ahora
quizás sí que pueda. Pregunta Miriam por la sobreexigencia. Bueno, ahora vamos a ir a eso. Ahora vamos a ir a eso, Miriam, porque vamos a tomar ese tema primero. Bueno, y después, como, bueno, también decía ahí, ¿no? El practicar conductas también nos abre nuevos campos de la experiencia, porque también cuando estamos en algo, cuando estamos en estas visiones encerradas del problema, que es la robotización, en lo que está la gran mayoría de las personas con la gran mayoría de sus temas, ¿no? Hacen cambios en algunas cosas, pero ese quedarse trabado en algo para quien no hace ese camino de transformación, de introspección, es muy común. Entonces, abrir un nuevo campo de experiencia y decir, bueno, si yo siempre, no sé, me gustó el teatro y nunca me animé porque me da vergüenza, porque decía, no, tengo que estar trabajando, bueno, abrir esa experiencia, seguramente el sentido que tiene es abrir la experiencia a algo donde te vas a divertir, algo donde vas a jugar con personalidades, algo donde vas a compartir con otros. Entonces, en ese sentido, cuando sí viene una experiencia que nunca la abrimos antes, o que quizás nos gustó en la secundaria y después por un montón de años no lo hicimos más, bueno, ahí sí tiene un sentido, ¿no? Porque está viniendo algo que yo digo, si yo me cerré a esto, abrirme a esto seguramente va a hacer que se amplíe nuestra personalidad, nuestras ideas, nuestras emociones. Bueno, y por último, tomar decisiones. Ahora vamos a ir contando esto en situación. Tomar decisiones es otra cosa que podemos hacer siempre, que también, en general, muchas veces se toman decisiones en automático, ¿no? Es decir, bueno, hago esto y no sé, voy a comprarme esta medicación para que me baje este síntoma, ¿no? Eh, tomando el ejemplo de antes, no estoy viendo gente y bueno, no sé, me compré una PlayStation o me puse a, no sé, a hacer ejercicio porque como estoy aburrido, porque no veo gente, entonces me busco otra actividad. Se toman ese tipo de decisiones que no son orientadas al problema, sino a anestesiarlo, a distraerse un poco del problema, a compensarlo de alguna manera con otra cosa. Entonces ahí es que las decisiones, en general, cuando uno toma una decisión que tiene que ver con un problema, tiene que ver mucho con la aceptación de las pérdidas, algo, siempre algo hay que perder, ¿no? Si yo digo, bueno, por ejemplo, estoy en un trabajo que no me gusta y estoy muy estresado. Bueno, esa decisión quizás es resignar una buena posición económica a un lugar que ya conozco por empezar a recorrer algo que te gusta. Algo que te gusta, algo que te apasiona, algo que te dé más entusiasmo. Hay una pérdida, pérdida de la seguridad, pérdida de lo conocido, pérdida de ese trabajo que los demás te decían, uy, sí, qué bueno lo que haces, mirá. Pero uno llegó a un punto donde dice, quiero hacer otra cosa, ese rol entró en crisis. Entonces es una pérdida. Tomar decisiones puede ser mudarse, ¿no? Mudarse de la casa de los padres, o mudarse de la casa familiar, ¿no? O mudarse de barrio cuando por ahí estamos todavía muy cerca de la familia, donde el barrio donde vivimos nos conecta con muchas cosas. Bueno, tomar esa decisión significa quizás abrir otras cosas en la vida. Entonces, por eso también dice ahí resignar apegos. En general, el no cambio tiene que ver con que estamos muy aferrados a lo que conocemos, a algo con lo que ya tenemos una conexión, entonces es lo malo conocido, ¿no? Entonces tiene mucho poder desde eso, porque viene también de patrones y demás. Entonces, bueno, también en algún punto, que esto también se trabaja, ¿no? Y cada uno lo puede trabajar, bueno, toma una decisión, ¿no? Toma una decisión que va a significar un cambio. Se me fue un poco la voz, estoy como sol. Em,
y implica una resignación. Bueno, podemos sacar esta imagen, Claudia, un momento, vamos a ir con acá que nos comentaba algo Sol. Dice, nunca es tarde para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Está bueno bajar un cambio, pensar soluciones u otros rumbos que querramos tomar y planificar para concretarlos. Exactamente, ¿no? Ese bajar un cambio es salir de ese algo me molesta y hago algo enseguida. A veces no hay que solucionar ya, ¿no? Esto es un poco lo que estamos contando. La solución a veces aparece después de entender, después de hacernos esas preguntas. Y planificar, porque bueno, cuando uno se da cuenta, piensa qué le está pasando y dice, bueno, quiero otro rumbo, quiero que pasen otras cosas en mi vida, bueno, ese planificar significa va a llevar tiempo, hay que ver cómo lo hago, también muchas veces hablamos de esto, ¿no? Hay que ver qué me sirve a mí, como les decía, con la situación económica, habrá muchos rumbos, ¿no? Al que se da maña vendiendo, el que quiere estudiar algo nuevo, el que se va a asociar con otro, ¿no? El que va a empezar una vocación que tiene potencial. Y decía también Solcito, salir de nuestra zona de confort, que a veces cuando salimos vemos que no era tan confortable. Bueno, esto es muy bueno y muy importante, porque esto que decía, ¿no? Los apegos, lo que no queremos resignar, es un sufrimiento conocido, ¿no? Y se le llama zona de confort por esto, porque al ser lo conocido, si bien no es que es cómoda, pero es donde me manejo, es donde siento seguridad. Muchas veces pasa esto con las relaciones. ¿Por qué no dejo un grupo de amigos del que me veo hace 20 años? Porque es lo que conozco. Por más que, no sé, me burlen, por más que no tenga confianza para hablar con ellos, pero es lo que conozco, ¿no? Mejor que estar solo. Y un poco esto que dice Sol, cuando uno toma distancia de eso, se da cuenta que no era confortable. Todo ese sufrimiento podía cambiar, se podía trascender, ¿no? Bueno, vamos con la otra imagen, Claudia. Vamos a contar cómo es todo esto, por ejemplo, en el tema de la autoexigencia, ¿no? Que es un tema que lo estuvimos hablando hace unos programas. Como les decía, la autoexigencia es algo muy común, es un problema muy común. Eh, Sentimos, quizás esto aumente en esta época, ¿no? Donde sentimos que tenemos que hacer cada vez más, no alcanza el tiempo, quizás tenemos más modelos, más cosas que vemos por la explosión de los medios y las redes, lo que podría ser la vida, ¿no? Hoy quizás en un día, uno vio cómo vive tal, el éxito de tal otro, las ideas de tal que te cuenta qué bien que va su vida. Entonces, quizás seguramente nos exijamos mucho más que en cuando había vidas más tranquilas, más chicas, con menos estímulo, ¿no? Entonces es un problema muy actual. Entonces, pongo ahí algunos ejemplos en la imagen, ¿no? Para orientar esto. Si yo digo, bueno, mi problema es la autoexigencia, o sea, estoy todo el tiempo pensando, no descanso, estoy siempre haciendo y queriendo más y con insatisfacción. Bueno, empecemos este recorrido. ¿Qué siento? Porque la descripción es, quizás estoy a 1000, quizás no, estoy enojado, pero ¿qué siento en el momento, no? En el momento en que uno se encuentra con que realmente lo sentís, realmente está fuerte lo que te está pasando, digo, no puedo más. Bueno, ¿qué sentís en ese momento? Y ahí uno se va a encontrar ya con algo más personal. No, siento que nada de lo que alcanza, no soy suficientemente bueno, soy un fracaso, siento una angustia tremenda. Eso ya nos empieza a conectar con algo personal y nos va a llevar bastante al por qué, ¿no? Porque ahí cuando uno dice, bueno, esto que siento en esta situación, una buena pregunta es decir, ¿cuándo sentí esto mismo? ¿No? Y ahí empezamos a conectarlo con la vida de uno. Si yo digo, me exijo mucho y no llego, y no importa cuánto esfuerzo haga, siempre falta.
y todas estas sensaciones que les decía que puede haber, seguramente nos van a conectar con cuándo, en qué otros momentos de la vida sentimos algo parecido. Entonces, posiblemente lleguemos, ¿no? Y sí, me pasaba con mi grupo de amigos, que siempre yo sentía que era menos de los demás, que los demás, entonces tenía que hacer más. Seguramente pasaba en la familia, porque de ahí vienen, como pongo ahí en la imagen, el por qué me pasa, y en general son roles aprendidos, ¿no? Muchas veces la sobreexigencia, la autoexigencia exagerada, ahí contesto un poco la pregunta de Miriam. Ahora vamos al para quién, el para qué, perdón. Seguramente crecimos en un contexto en el que sentíamos que teníamos que ser perfectos, que teníamos que hacer, compensar cosas que no hacían los demás. Muchas veces esto pasa, por ejemplo, la autoexigencia es de una madre, un padre que tenían ellos mismos muchos problemas o que no eran responsables, que no cumplían su rol. Entonces uno de muy chico lo que entiende es tengo que hacer más. Muchas veces esa misma madre te tomó como su sostén emocional, entonces uno dijo, yo tengo que estar siempre bien, yo no me puedo caer, yo no puedo sentirme mal, no puedo tener cosas de chico que llora, no, tengo que estar siempre fuerte porque mamá me necesita, ¿no? Porque si no la familia se desmorona, porque si yo no hago esto, los demás no lo van a hacer, porque si yo no me arreglo solo o sola con la escuela o con ya ir a un turno médico cuando tenés 12, 13 años solo, no me van a acompañar. Entonces, ese por qué es entender cómo llegamos a ese rol, ¿no? Es preguntarnos qué pasó, que construimos esa personalidad donde lo único que podemos hacer es exigirnos más, exigirnos algo imposible, ¿no? Entonces, el para qué, ¿no? El para qué significa, como les decía antes, para qué sostenemos, para qué seguimos, para qué yo me pongo 1000 metas, me pongo metas inalcanzables, quiero hacer 15 cosas en un día. Entonces, entender que estamos en un mundo que a veces parece que nos pide eso, parece que nunca alcanza, y entender qué nos pasa a nosotros con eso. Ese para qué es decir, bueno, si logro todo esto, los demás me van a reconocer, ¿no? Por ejemplo, buscar reconocimiento. Qué bárbaro, mirá cómo él, mirá cómo ella. Es increíble todas las cosas que haces. Estamos esperando ese elogio, ¿no? Muchas veces, como muchas cosas, eso es otra forma de buscar el cariño de los demás. ¿O por qué me reconocen? Y me reconocen por mi excelencia con esto, ¿no? No puedo fallar. Entonces, lo hago para ver que los demás me elogien, para yo alimentar ese ego que quiere decir, sí, sí, mirá cómo yo puedo con todo, ¿no? Entonces, por eso se sostiene. Y cuando uno hace esa pregunta, puede decir, bueno, ¿para qué lo sostengo? Y ahí, el qué pasaría si no lo hago, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo terrible? Y ahí vamos a el probar nuevas conductas, ¿no? Por ejemplo, en la autoexigencia, el delegar. Si yo quiero hacer todo, justamente para que me elogien, porque no aprendí a contar con los demás, porque pienso que soy débil si pido ayuda. Bueno, ese delegar es pedir, es preguntar. Entonces, una nueva conducta muchas veces es, eh, estoy con algo y hablo, ¿sabes qué? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes dar una mano con esto? Decir, no sé, no sé, la verdad, no, esto no sé cómo hacer, necesito ayuda. Entonces, claro, eso nos va a enfrentar con algo que no nos gusta tanto, que es reconocer que a veces no podemos todo, ¿no? Es cortar con una omnipotencia que a veces tenemos, esa parte nuestra que dice, si fuera perfecto, lograría todo, ¿no? Si tuviera esas cosas maravillosas que otros tienen, entonces ahí estaría bien, ahí no sentiría más ni miedo, ni baja autoestima, y es entender que es al revés, es reconociendo lo que no podemos, es que podemos
empezar a generar una autoestima más real, basada en las fortalezas que tenemos, pero también reconociendo las cosas que nos cuestan. Y decisión, tomar una decisión, las decisiones pueden ser más grandes, más chicas, pero por ejemplo ahí pongo la de me pongo límites. Es decir, por ejemplo, a mucha gente con el trabajo le cuesta muchísimo cortar. Obviamente el autoexigente va a encontrar personas que te exigen. Entonces, me quedo en el trabajo y me quedo hasta 2 horas más de mi horario porque sí, porque justo, porque había que terminar esto, porque tal me pidió. Entonces, ponerse límites, que obviamente la autoexigencia no quiere límites, quiere la perfección. Encontrarnos y vernos como seres humanos. Yo, por ejemplo, me di cuenta que con esto tenía que buscar muchas cosas concretas en este sentido, ¿no? Entonces el decir, bueno, a ver, ¿qué voy a poder hacer en este día? Me aparecen 10 cosas que podría hacer, que todas parecen urgentes, todas parecen necesarias. Pero reconocer que el logro para mí es decir, bueno, hago esta hoy y mañana esta otra. Poner ese límite significa que aceptamos eso que nos pasa y entonces en esa decisión que resigné, y resigné el querer hacer todo, resigné mi imagen de perfección, y ahí nos van a empezar a pasar otras cosas, porque vamos a decir, sí, me voy del trabajo a las 6 y ahora entonces me pude anotar en la clase de canto, o llego a mi casa y me puedo acostar y mirar la televisión, o tengo más tiempo para encontrarme con un amigo, ¿no? En esa decisión, en ese poner límites, ahí empieza a aparecer la diferencia, el verdadero cambio, a partir de eso que vi y entendí. Bueno, podemos sacar esta imagen, Claudia. Gracias. A ver, decía Sol. Bueno, no se olviden de unirse al grupo de Telegram, que tenemos el grupo de Telegram bastante grande. Ya vamos a irle preguntando a los que están ahí, a ver que nos cuenten qué los llevó, qué temas les interesan. Somos muchos ya en ese grupo, por suerte. Así que súmense, ahí tienen la información, compartimos los videos de los que hablamos, las películas para ver las películas que tomamos y que ponemos como ejemplo. Y obviamente vamos contando también y subiendo el material sobre lo que vamos hablando en los programas. Por ejemplo, la vez pasada que subimos uno de un recorte del programa específicamente donde hablaba de los efectos de la inflación en lo mental. También, justamente, porque a veces un programa de 1 hora se habla muchas cosas y ahí estaba más corto como para tomar conciencia con esta parte. Así que lo compartimos ahí siempre, así que van a tener acceso a todo lo que vamos generando. Bueno, y vamos a ir con otro ejemplo, como les decía antes de terminar, para ver esto mismo, por ejemplo, si lo ponemos en el tema de una relación, ¿no? Como para abrir un poco lo que vamos a retomar, a traer en el programa que viene, seguramente, esperemos que ya con Sol de vuelta. Cuéntenme si algo de esto que estuvimos hablando les resuena, si les pasa, si se sienten identificados con esto, si ven que ustedes podrían poner en práctica estas preguntas, estas conductas. Bueno, por ejemplo, decíamos, con una relación, ¿no? Imaginemos que uno dice, ve que hay un problema en una relación que tengo. Vamos a tomar el de la relación de pareja, o puede ser una relación familiar, pero cuando decimos, bueno, esto me está haciendo mal, ¿no? Esto me relaciono y sufro y la paso mal y estoy con quejas. Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Responsabilizarse, decir, yo estoy acá porque yo elijo a esa persona, por qué me quedo. Bueno, empezar a hacerse esas preguntas, ¿no? Entonces, el qué siento, por ejemplo, ¿no? El decir, bueno, cuando estoy ahí en conflicto, en el momento de conflicto con esa persona, ¿qué siento, no? En el momento de una discusión donde nos insultamos, por ejemplo, donde el otro me está haciendo una escena de celos. Bueno, el qué siento en ese momento es que nos da mucha información, ¿no?
en este generar conciencia. Nos ayuda a decir, bueno, sí, en ese momento que siento, y siento que me quieren controlar, siento furia, siento que estoy atrapado. Bueno, de nuevo, ¿no? Eso que sentimos, que a veces es difícil de darse cuenta, por eso hay que ir a la pregunta y a la pregunta de ese momento, ¿no? Conectar con el cuerpo en esos momentos, conectar con qué pensamientos me vienen en el momento más caliente, ¿no? En el momento más problemático de eso que me pasa, ¿no? Es una relación de amistad y cuando el otro me falla y me queda debiendo plata, cuando el otro me hace un comentario sarcástico que me duele, bueno, en ese momento. ¿Por qué? Porque esa información en general, ahí estamos hablando de las relaciones, nos va a conectar con el por qué, ¿no? Y el por qué tenemos una relación. En la enorme mayoría de las veces, esa relación algo tiene que ver con relaciones que tuvimos en lo familiar. Difícilmente se salga de eso. Lo que entendemos es, bueno, nuestra personalidad con qué engancha. Por ejemplo, si tomamos lo que decíamos antes, alguien autoexigente y es muy probable que eh, enganche con una personalidad demandante, ¿no? Alguien que te exige, que te pide, que nunca tiene suficiente. Bueno, con el autoexigente le viene perfecto, ¿no? O los que son cómodos y aprovechadores, también lo mismo. Entonces, bueno, ahí vamos a poder conectar. Seguramente viví, tuve relaciones que, donde me pasaba esto mismo, ¿no? Este maltrato donde lo viví. Como decía, la gran mayoría de las veces, ahí el misterio no es el qué, sino el uno conectar con qué, con las vivencias de uno y reconocer esto, sí, sí, esto se parece a la relación que tenía con mi papá, con mi mamá, no mucho más en general, ¿no? Mis relaciones de pareja también fueron así, ¿no? ¿Por qué se repite esto de, no sé, alguien que me agrede, que me insulta? Bueno, entonces ese por qué tiene que ver con la repetición, con el qué estoy buscando, ¿no? Bueno, eso ya sería, nos lleva un poco al para qué, ¿no? El para qué estoy en una relación así. Bueno, y ahí uno se encuentra con cosas sorprendentes, ¿no? De nuevo. ¿Y para qué? Porque, eh, porque si me salgo de acá, si yo no estoy con esta persona y por ahí eh, me aburriría en otra relación. Esto pasa muchas veces, ¿no? Me aburriría en una relación donde haya buen trato, no. La realidad es que me quedaría sin ese estímulo, sin ese enojo, sin alguien a quien culpar, ¿no? Si no estuviera esto, me tengo que preguntar, bueno, ¿qué más pasa en mi vida, ¿no? ¿Qué otras cosas tengo que, por las que me tengo que preguntar? Si no estoy todo el tiempo, en general, cuando uno tiene una relación tóxica, o la ignora completamente, o culpa todo de su vida, o sea, la ignora completamente en el sentido de que ni siquiera se da cuenta que eso es muy negativo, o en el otro polo, todo lo que me pasa a esa persona. Y entonces, claro, cuando estás sosteniendo esa relación, no te tenés que preguntar por qué pasa con la amistad, porque muchas veces pasa que una relación es tan absorbente que no deja lugar a otras. Y en realidad el problema está en que no sabemos cómo generar otro tipo de relaciones, por ejemplo, no sabemos cómo comunicarnos con los demás. Em, tenemos que preguntarnos por nuestro trabajo, por si estamos haciendo algo que nos apasiona, por el sentido de nuestra vida, etcétera, etcétera. Entonces, ese para qué es para qué lo sostenemos, ¿no? Bueno, dice Laura, qué interesante esa propuesta de preguntarnos el por qué en el momento del enojo. Claro, exactamente. Esos momentos donde más sentimos, donde más intenso es, son los que más nos van a enseñar, porque ahí vamos a reconocer esa vivencia de algún momento de la vida, ¿no? Vamos en general encontrando cómo en distintos momentos de nuestra vida quizás nos sentimos igual. ¿Por qué me enoja alguien que me limita? Bueno, por ahí sentí lo mismo en la escuela, con los compañeros, por ahí lo sentí en otra relación también, que a veces no nos damos cuenta de que nuestras relaciones se parecen. eh, lo sentía, no sé, por ejemplo, cuando
me enojo porque el otro no me contestó un mensaje, ¿no? Me doy cuenta que eso lo siento como un abandono, que no le importa. Bueno, ¿cuándo sentí eso, no? En esos momentos es cuando tenemos mucha información de por qué estamos en el problema que estamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí en una relación, probar conductas es empezar a probar cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, si hay un problema de celos mutuos, es decir, bueno, ¿qué pasa si pruebo no preguntar? Cuando el otro está con gente, yo me pongo a hacer algo que me guste, busco conectarme con algo que me haga bien a mí, en vez de quedarme con el, lo pendiente a ver qué estará haciendo el otro. Bueno, ¿por qué? De nuevo, porque si ya tenemos una comprensión, en general uno cuando analiza las relaciones tóxicas va a encontrar mucha inseguridad de que el otro no esté, mucho miedo a que el otro te deje, mucha violencia. Entonces, bueno, también nuevas conductas es si en vez de estar tan pendiente, empiezo abro algo, me anoto yo en una clase tal cosa que me haga bien, me junto con amigos, o sea, cosas que empiecen a abrir el panorama de experiencias de esa relación. O si es una amistad, bueno, le escribo, le mando un mensaje a ese otro amigo que hace un montón que no lo veo, para no empezar a abrir el panorama y no quedarme atrapado en esa relación, ¿no? Y bueno, tomar una decisión, en general, después de todo esto, el tomar una decisión puede ser también en una relación poner un límite, decir, bueno, voy a hablar de este tema porque esto no me está gustando, esto así no puede seguir, y ese límite a veces permite que la relación cambie, que uno diga, mira, de esta manera llegué hasta acá. Entonces puede ser que el otro tome conciencia de sí, mira lo que nos está pasando, que el otro tenga miedo de perder y eso también lleve a reacciones, porque como muchas veces decimos, y hablando de esto de la zona de confort, a veces cambiamos cuando tenemos miedo a perder algo. Cuando no tenemos miedo a perderlo, seguimos igual por más que todo esté mal. Entonces ese límite sirve mucho y cuesta mucho poner ese límite o llegar a cosas de, bueno, no, me separo, o no voy a ver a este amigo, me voy a mudar de casa porque ya la relación familiar no funciona, ¿no? Voy a delegar cuando pasa que muchos, la semana que viene seguramente retomemos esto en las relaciones, ¿no? Que, yo soy el único que estoy ahí con mi papá, mi mamá pendiente y mis hermanos no, mis hermanos se desentienden. Bueno, a ver si yo me corro un poco, ¿qué pasa, no? Esas decisiones es resignar ese lugar que tenés, resignar la seguridad de esa relación, resignar eso que esa relación te está dando de darte la excusa para no ocuparte de otras cosas de la vida. Y entonces ahí sí, a partir de eso, esas decisiones son decisiones de cambio, decisiones que tienen que ver con empiezo a crecer, empiezo a superar este problema, empiezo a explorar otras alternativas y empiezo a poder hacer el duelo, a veces de esas cosas de las que estoy tan acostumbrado, para que puedan realmente aparecer partes mías nuevas, que en general cuando uno sale, por ejemplo, hablamos de lo económico, no llegamos a profundizar mucho en eso, pero si yo realmente cambio de trabajo y empieza a aparecer otras áreas de mí, ¿no? Las áreas que tienen que ver con el crecimiento, y sí, me gustaba viajar, pero no lo hacía. No me tomaba vacaciones porque nunca me alcanzaba y ahora empiezo a conocer lo que disfruto, conociendo tal lugar, conociendo gente, cómo me empiezan a surgir ideas. Entonces, cuando salimos de esa zona de encierro, abrimos toda una nueva experiencia de la vida que esa explicación única, como dijimos hoy, nos está cerrando. A ver, nos dice acá Laura, ¿no? Creo. Perdón, siempre te pregunto tu nombre y me lo olvido. Aunque no cambie la relación, nos hace bien, nos dignifica cambiar el patrón de conducta. Claro, exactamente. Siempre con las relaciones, esto seguramente también lo vamos a retomar la próxima, ese cambio que uno hace es para sentirse bien uno. Entonces, cuando uno le dice al otro, no voy a permitir que me grites, que me insultes. Si ya me hablas así, o no nos vamos a ver, o me voy, o vamos a tener que hacer algo para que esto cambie. Uno le dice al otro, así no. Entonces, la relación puede cambiar
Y si la relación no puede cambiar porque el otro no toma esto, quiere seguir todo igual, uno se va a sentir diferente, porque ya no se va a sentir soy la víctima de los ataques, de los insultos, cómo me baja la autoestima, lo mal que me siento. Uno ya se planta y eso te abre la posibilidad de que si eso no cambia en esa relación, de que seguramente en otras relaciones donde ya digas, no, yo no voy a aceptar ese nivel de control, insultos, maltratos que me generen conflicto, lo vamos a encontrar seguramente en otra relación. Así que bueno, gracias por ese comentario muy atinado. Así que bueno, vamos a ir cerrando hoy un poco, bueno, creo que tomando esto, ¿no? Obviamente el mostrar que esto se puede aplicar a diferentes problemas, como fuimos mencionando, tiene que ver con que hay algo en común, en preguntarse, en detectar qué historia tiene esto, en preguntarse para qué estoy sosteniendo una conducta y en empezar a probar cosas diferentes que, bueno, nos pase lo que nos pase cuando nos implicamos, el cambio muchas veces tiene que ver con esto y esto es lo que cada uno puede probar, poner en práctica y ver, bueno, sí, me está costando, pero ya sé que tengo que probar esto otro, sé que me haría bien, a veces uno se da cuenta y dice, esto me haría bien, pero bueno, todavía no me animo, pero sabes, ya tenés un horizonte, es muy diferente cuando uno dice, no sé por qué me pasa esto, no sé por qué se me repite, por qué nunca cambia. Así que bueno, en esto después queda en cada uno ponerlo, aplicarlo a lo que les pasa. Todos tenemos áreas, estemos más bien, menos bien, tenemos áreas donde algo de esto hay que aplicar, así que se pueden poner en práctica en cada uno. Bueno, gracias Nora. Bueno, les mando un saludo, por hoy cerramos. Ya saben, tienen ahí las redes para seguirnos, para ver lo que vamos subiendo, para ver el programa cuando queda subido y editado, compartirlo también, no dejen de comentar lo que les haya disparado todo esto y nos vemos, a ver, bueno, Rick nos estaba comentando, pero bueno, lo vamos a dejar. Volvé la semana que viene, que siempre retomamos estos comentarios, lo que nos queda, siempre lo retomamos. Como hoy retomamos este comentario, Liliana, que venía de unos programas atrás. Así que, bueno, los esperamos la semana que viene en otro programa de El Portal. Hasta la próxima.